Naciste con un poder que hace temblar a los dioses, pero sos un prisionero de tu propio potencial. La clave para evolucionar no es la fuerza, sino el terror al borde de la aniquilación. Tu única salida es una locura, despertar a un dragón ancestral. Y su primer aliento de aniquilación ya fue lanzado, buscando convertirte en cenizas. Él necesita el impacto de la aniquilación para evolucionar. Desatá el tuyo. Aniquilar, like y suscríbete para ver el resultado de su locura. Ahí, en un valle tranquilo, donde un pequeño pueblo se acurrucaba entre montañas imponentes, nuestro protagonista estaba tirado en el pasto, suspirando al cielo. Pasaron ya 5 días desde que llegó a este nuevo mundo, y la frustración lo carcomía. «¿Ahora qué hago, maestro Mojang?», le preguntaba a la criatura gelatinosa que lo acompañaba, una especie de slime adorable que respondía al nombre de Mojang. Resulta que nuestro héroe tenía una habilidad especial, una caja negra, que había llegado a un punto muerto. Se había quedado en grado A, y por más que recolectaba caos, no había forma de hacerla avanzar. Él creía que en este mundo de fantasía podría encontrar la clave, la guía, de un maestro respetado, que no era otro que el mismísimo Mojang. Mientras charlaba con su pegajoso amigo, los curiosos del pueblo lo miraban desde sus ventanas. Niños y adultos se preguntaban qué hacía ese tipo tirado en el césped, hablando con una gelatina. Pero para nuestro protagonista, esa gente no podía entender la inmensidad de sus problemas, ni las enseñanzas del universo que buscaba descifrar. Pero de repente, como si un rayo le hubiera caído encima, hizo un ¡ah! De pura iluminación. La verdad que era tan obvia que la había pasado por alto. Lo golpeó. La clave no estaba en seguir acumulando experiencia o coleccionando cosas, sino en entender la esencia misma de su caja negra. Se dio cuenta de que estas habilidades no eran como las demás. Eran creaciones del primer héroe, de aquel que se atrevió a oponerse al dios de la fantasía. Eran, en otras palabras, un conjunto de reglas hechas para romper las reglas existentes. Su poder no venía de su crecimiento, sino de su origen. Con esa revelación, todo se aclaró en su cabeza. Lo había logrado. Ya no era cuestión de hacer más, sino de entender mejor. Y así, con esa nueva comprensión, su caja negra evolucionó. Ahora, sus habilidades alcanzaban el grado S, un nivel donde podía registrar, confundir, destruir y hacer olvidar a sus objetivos. El camino para superar el muro finalmente se abría ante él. Con la habilidad de grado S que le permitía registrar, su mente se fue a los Relics of Chaos, preguntándose si su creación no estaría ligada a esta misma capacidad de su caja negra. Mojang, su guía, le hizo ver que la clave para que las habilidades crezcan no era solo fuerza bruta, sino el crecimiento mental, la desesperación y la iluminación. El protagonista, pensativo, recordó una batalla del pasado. Un momento donde su vida corría peligro y necesitaba alas desesperadamente para sobrevivir. Esa había sido la chispa para la evolución. Ahora, con esta nueva comprensión y una confianza renovada, decidió que era hora de poner a prueba su poder. Y para eso, pensó en un amigo bastante fuerte que andaba cerca, alguien que, según él, debía estar durmiendo plácidamente. Con una sonrisa traviesa, el protagonista no quería molestarlo demasiado, así que planeó sorprenderlo justo cuando se estuviera despertando y todavía estuviera medio aturdido. Pensó en cómo, si los pequeñines del campo de batalla se confundían y morían, el rating de su propia actuación podría bajar, así que era mejor que crecieran un poco antes. Así que mientras el protagonista le ofrecía un regalo especial al héroe bárbaro para conmemorar el fin de su entrenamiento, advirtiéndole sobre una tribu de orcos, de repente su expresión cambió. «No, no es eso, atrás tuyo», gritó mientras el cielo se teñía de un crepúsculo púrpura y unas enormes alas rasgaban el aire. Un dragón imponente, al que identificó como Noevius, apareció ante él, envuelto en una energía violeta. Sin dudarlo, Noevius desató un potente ataque de energía púrpura. El protagonista, sin poder esquivarlo del todo, sintió el impacto en su propio cuerpo, la energía oscura marcando su piel. La prueba de su nueva habilidad grado S, o al menos el entrenamiento que había ideado, ya estaba en marcha de la manera más directa posible.
El golpe del dragón lo había dejado tendido, pero lo primero que hizo fue asegurarse de que Molang, su maestro Slime, estuviera a salvo, protegido por una burbuja de energía. Sí, estaba a salvo. Tenía marcas moradas en la cara y sentía el cuerpo dolido, pero no había tiempo para lamentarse. Había ideado este entrenamiento y estaba en medio de él. Con un grito desafiante, el protagonista le lanzó un insulto al dragón. «Acá, lagartija estúpida». Quería provocarlo, sacarlo de allí y llevar la pelea a otro lado. Noebius, el dragón, con sus ojos morados brillando, no tardó en responder a la provocación. Mientras el dragón se acercaba, el protagonista analizó la situación. Era un oponente formidable, mucho más de lo que había enfrentado en cualquier festival de héroes. Pensó que preferiría pelear contra el mismísimo Rey Demonio. Era un Dragón del Caos, nivel 999 más, con habilidades de Caos SS y Destrucción SS. Pero a pesar de todo ese poder, el dragón no poseía una habilidad trascendente como la suya. Quizás ahí estaba su ventaja. Pero la ventaja no duró mucho. De repente, Noebius aceleró y lo golpeó con una fuerza brutal, mandándolo a volar y sacándole un ¡ay! Sincero. Necesitaba recuperar la postura rápido si no quería recibir más daño. En medio de la confusión, notó algo importante. El dragón no lo seguía con la vista, sino a través de su energía. Una revelación clave en esta lucha. Justo en ese momento, unas esferas de luz curativas, las de Molang, intentaron acercarse. «No, está bien, no me cures», gritó el protagonista, ahuyentándolas. Este entrenamiento requería desesperación, y eso significaba no recibir ayuda, al menos por ahora. Noebius, sin darle tregua, empezó a cargar otro ataque de energía púrpura. El protagonista, con la cara marcada por el dolor y la determinación, hizo lo mismo, preparando un rayo de energía verde. Ambos ataques chocaron en el aire, creando una explosión de luz y colores que resonó en el cielo. La onda expansiva lo lanzó de nuevo, y al caer sintió el impacto en todo el cuerpo, tosiendo un poco de sangre. «Ay», se dijo. El veneno del dragón no era su mayor preocupación, sino la sensación de que iba a ser aplastado vivo. Mojang volvió a ofrecerle ayuda, pero el protagonista insistió en que se alejara. Tenía que superar esto solo. A pesar de los golpes y el dolor, se mantenía firme en su idea. En términos de nivel de habilidades, él tenía la ventaja, con Espíritu Max, Bendición Max y Entrenamiento SS, entre otras. Con los ojos cerrados un instante, se preparó para lo que viniera, su resolución intacta. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó el protagonista, consciente de su obsesión por las habilidades. Veía su ventana de estado, nivel 2833, héroe, con todas las habilidades al máximo. Pero en el fondo, sabía que ese no era su verdadero poder. Era una fuerza que el dios de la fantasía le había dado, de forma arbitraria. Un día iba a perderlo todo. Y cuando eso pasara, tendría que enfrentar a los esclavos del dios de la fantasía, que se la pasaban malgastando ese poder. Por eso, sabía que al final, la única persona que podía validarlo era él mismo. Con esa convicción, se lanzó de nuevo a la carga. Noebius soltó un grito que hizo temblar el aire, pero el protagonista lo recibió con una sonrisa desafiante. Esquivó un golpe brutal, apenas sintiendo el impacto mientras su rostro se marcaba de moretones. Seguía ahí, subido al dragón, aguantando, pero también buscando la oportunidad. «Jeje, de ahora en adelante», pensó el protagonista con esa misma sonrisa un poco desquiciada, «ni tus brazos ni tu cabeza cortada me van a alcanzar». Noebius se enfureció, pero ya era tarde. El protagonista sacó un disco brillante que emitió un rayo de energía verde. «Ahora, Mori, pero tus puntos de experiencia son demasiado valiosos para desperdiciarlos», dijo, dejando claro que su objetivo no era simplemente destruir al dragón, sino aprovechar cada parte de este entrenamiento. El rayo impactó con fuerza, y por primera vez, Noebius mostró algo parecido a la sorpresa. Mientras el protagonista se alejaba volando, el imponente dragón comenzó a transformarse. Se irguió, revelando una figura humanoide de cabello blanco, musculosa y con una mirada penetrante. «Esta visión, hacía mucho que no la veía», comentó el recién transformado Noebius, que ahora se parecía a un guerrero antiguo. El protagonista, sorprendido, se preguntaba si realmente era el mismo Noebius. El dragón, a su vez, también lo estaba analizando. Vio sus estadísticas.
Martial Arts Z, un nivel bajísimo para un guerrero. Esto es un chiste ridículo, pensó Noebius, sin poder creer lo que veía. Pero luego, con una mirada más seria, le dijo al protagonista: «Sentí una energía familiar y vine a ver, pero vos sos un humano completamente distinto. Ese poder te recomiendo que no lo uses a la ligera. Depender de la fuerza es como invitar a la dependencia misma». El protagonista, lejos de intimidarse por la advertencia, lanzó una pregunta que descolocó al dragón. Como cuando te atrapó un ángel. Noebius se sorprendió, reconociendo que esa era una parte muy lejana de su pasado, e intentó averiguar si el humano había sido testigo de aquello. Pero rápidamente desechó la conversación, diciendo que no importaba y que se le acababa el tiempo para charlas. Y sin más, se lanzó a toda velocidad. El protagonista apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser impactado por una ráfaga de energía violeta. Noebius, ahora con una agilidad sorprendente en su forma humana, lo atacaba sin piedad, y el protagonista entendió la jugada. La charla era solo para ganar tiempo y adaptarse por completo a su nueva forma. Otro impacto directo lo mandó al piso, pero se levantó con una sonrisa desafiante. «¿Por qué siempre tenés que pelear así cuando estás a punto de morir?», le gritó, mientras el dragón lo golpeaba con una patada devastadora. «Porque estoy al borde de la muerte que tengo que pelear de esta forma», respondió Noebius, con una seriedad que evidenciaba lo intenso del combate. En ese momento, el protagonista respondió con un ataque de energía verde, y el campo de batalla se llenó de luces y explosiones. Noebius, ágil y preciso, esquivaba y contraatacaba, notando que, aunque su forma humana reducía su tamaño y fuerza bruta, lo hacía mucho más afilado en combate. El protagonista, con los ojos brillando con esa energía verde, siguió con sus ataques, que chocaban una y otra vez contra los rayos violetas de Noebius. La explosión fue masiva, pero el dragón se mantuvo firme, una vez más, admirado por el espíritu del protagonista. «Sos un gran guerrero», le dijo Noebius. «Pareces un héroe, como el primero. Aunque, sorprendentemente, no recibiste un solo golpe que te detuviera. La verdad es que no estás usando todo tu poder». El dragón, pese a la brutalidad del intercambio, se dio cuenta de que el protagonista todavía se estaba guardando lo mejor de sí. Noebius siguió con su asalto brutal, soltando un golpe que hizo temblar todo. El protagonista recibió el impacto de lleno, pero incluso mientras el pie del dragón lo tenía presionado contra el suelo, su mirada no se rendía. Noebius, intrigado por la resistencia, le preguntó directamente si estaba escondiendo su verdadera fuerza. Con una sonrisa cargada de desafío y unos ojos que brillaban con energía verde, el protagonista le lanzó un «ambas cosas». Esta respuesta fue como una chispa. El protagonista desató un estallido de energía verde, haciendo que la pelea subiera de nivel. Noebius lo observaba, pensando que era una locura, pero al mismo tiempo entendía esa tenacidad. «Así son los héroes», parecía decir, «luchan hasta donde pueden». La batalla se volvió una explosión constante de energía violeta y verde. Pero la cosa no era sencilla para el protagonista. Cada golpe le pasaba factura, el veneno y las heridas se acumulaban, y ni su propia habilidad de curación daba abasto. Por dentro, el protagonista pensaba que nada estaba a su favor. A pesar de eso, no se detuvo, su mano se extendió, preparando algo. Noebius, que lo estaba viendo todo, le recordó su advertencia y le volvió a preguntar si eso era lo que escondía, diciéndole que a veces para sobrevivir hay que ser un poco sucio. El protagonista, ahora con un aura de energía violeta rodeándolo, miró a Noebius con una determinación feroz. El dragón insistió, ¿esa es la fuerza que tenías guardada? Y ahí fue cuando el protagonista, con una sonrisa salvaje, gritó un «sí» rotundo y desató una oleada masiva de energía morada. Noebius se vio superado, pensó que eran los viejos tiempos, cuando no sabía qué lo esperaba, y por un momento le pareció ver una señal de su propio fin. El protagonista no le dio respiro, se abalanzó contra él gritándole «¡Sos un tonto!» en medio del ataque. Noebius, que confiaba en su protección divina, intentó resistir, viendo 1000 advertencias en su mente. «Peligroso, retírate, vas a morir, bloquéalo». Fue inútil. El ataque del protagonista lo golpeó de lleno.
Noebius se recuperó con dificultad, impactado. ¿Cómo pudiste atravesar mi protección divina?, preguntó. La respuesta del protagonista fue simple y contundente: la corté. La corté fue la simple y contundente respuesta del protagonista. Noebius no podía creerlo. ¿Su protección divina, cortada así nomás? Era impensable, pero ahí estaba la prueba, frente a sus ojos. A la distancia, Noebius, que ahora tenía forma humana, miró al protagonista. «Héroe, ¿te divierte este mundo?», le preguntó, una frase que evocaba al legendario primer héroe. El protagonista, sin dudarlo, negó con la cabeza. No le divertía para nada. Noebius la observó en silencio un momento y luego afirmó que eran parecidos. Esa declaración hizo que el protagonista se enojara. «¿Me estás subestimando?», reclamó, mientras Noebius daba un pisotón fuerte, marcando su presencia. Noebius entonces le hizo una pregunta clave. «¿Por qué vos, que tenías tanto poder escondido, no usaste otra habilidad hasta el final?». El protagonista lo miró fijamente. «Porque no quiero morir», le dijo. Y continuó explicando que si se trataba de sobrevivir, no dudaría en usar cualquier cosa, por más sucia o barata que fuera. Con la batalla en un punto de quiebre y la energía morada aún goteando de su cuerpo, Noebius lamentó que no hubieran podido pelear más, diciendo que el momento había llegado. Pero el protagonista, lejos de estar satisfecho, lo desafió. «Mira esto, no vas a morir así nomás, ¿verdad? Dame una recompensa por haberte seguido el juego hasta el final». Y para sorpresa de Noebius, el protagonista le pidió que viera sus estadísticas. Lo que se mostró a continuación fue una lista interminable y abrumadora. Noebius, un rey conquistador de nivel 999 más, con habilidades que iban desde el Señor de la Masacre hasta Infinidad. Una letanía de poderes con rangos S y SS que dejaba claro el nivel de amenaza que representaba. Después de la impactante revelación de sus habilidades, el cuerpo de Noebius comenzó a disolverse o transformarse lentamente, cubriéndose de una sustancia morada, mientras su estado indicaba calma, transformación, crepúsculo, durmiendo. La pelea había terminado, al menos por ahora. El protagonista, ahora solo en medio de la desolación, reflexionó en voz alta. «Parece que me equivoqué», pensó, asumiendo que había fallado en su objetivo. Creía que todo saldría como quería si se esforzaba, pero de inmediato se corrigió. No, en realidad sí fue así. Recordó cómo incluso se había convertido en el emperador de un continente siendo un bebé. Pero hoy la situación era diferente. Apretó el puño y se preguntó, ¿qué hubiera pasado si el rey dragón no hubiera muerto naturalmente? ¿Y si Noebius, como él, hubiera abierto la caja negra? En ese caso, todos sus puntos de experiencia no habrían sido suficientes. El protagonista se detiene a pensar en el qué hubiera pasado si perdía contra Noebius, una pregunta que lo persigue. Se da cuenta de que no puede construir su futuro sobre castillos de arena de fantasía, sino sobre su propia fuerza y determinación, una base sólida que dependa solo de él. Con esa idea clara, toma el colgante que el héroe bárbaro le había dado, reforzando su promesa de seguir los pasos del primer héroe. Listo para irse, extiende unas pequeñas alas rojas que le habían salido, intentando volar, pero parece que todavía no les agarra la mano del todo, porque termina cayendo de golpe, medio torpe. Mientras se queja por el despegue fallido, se da cuenta de que la caída lo llevó a un lugar inesperado, una mazmorra misteriosa con una puerta brillante que nunca antes había visto. Una sonrisa se le dibuja en la cara. ¿Una mazmorra? ¿Yo no sabía de esto?, se pregunta, antes de darle las gracias a Noebius. Seguramente el dragón, sin querer, le había abierto esta nueva oportunidad. Sentía la esperanza y los sueños renovados por esta nueva aventura, pero el camino no estaba libre. Apenas dio unos pasos, una horda de ghouls, monstruos con ojos morados y un aspecto bastante hambriento, se le cruzó. No les dio mucha importancia, sabía que tenía cosas más importantes que hacer que quedarse charlando, así que sin dudar se lanzó al ataque. Mientras se enfrentaba a la horda de ghouls, el protagonista no pudo evitar notar que un lado de la mazmorra estaba particularmente lleno de esas criaturas. Pensó que si había tanta concentración ahí, seguro había algo importante, así que, esquivando y atacando, se abrió paso rápidamente hacia una misteriosa puerta que brillaba en la distancia.
Al cruzar el umbral, se encontró en una especie de cueva inmensa, un lugar muy distinto a lo que esperaba. En vez de más ghouls, había una sensación extraña, casi tecnológica, con pequeños orbes luminosos flotando por ahí y unas paredes que parecían formaciones rocosas pero también algo artificial. Las alas rojas que le habían crecido después de la batalla con Nebius le permitieron deslizarse un poco, dándole una perspectiva única de aquel sitio tan inusual. Finalmente, aterrizó cerca de lo que parecía una escalera interminable, flanqueada por esos mismos orbes de colores que subían hacia la oscuridad. Se preguntó qué secreto podría esconderse al final de un camino tan elaborado, sonriendo con una mezcla de ambición y emoción. Más te vale no decepcionarme, pensó, sintiendo que esta mazmorra no era para nada común. Al llegar a la cima, abrió una puerta que lo llevó a un cuarto que lo dejó boquiabierto. Era una especie de laboratorio, lleno de máquinas y herramientas de aspecto industrial, algo totalmente fuera de lugar en un mundo de fantasía. Esto huele a ciencia enferma, murmuró. ¿Pero por qué hay algo así en un mundo de fantasía? Entre el desorden de mesas y aparatos, encontró unos papeles escritos en hangul, su propio idioma. Con la curiosidad picada, empezó a leer. El texto hablaba de un jardín artificial, creado para el desarrollo de alguien, y de cómo esa persona había intentado encontrar la manera de volver a la Tierra. Contaba también que en medio de sus investigaciones había conocido a una hermosa demonio llamada Socia. De repente, la pequeña criatura gelatinosa que lo acompañaba, Mojang, pareció impacientarse. «Al grano, no me vengas con rodeos», le dijo, como si escuchara sus pensamientos. El protagonista siguió leyendo, ignorando la queja. La nota explicaba que, aunque su confesión a Socia no funcionó, ella le compartió sus conocimientos. Con su intelecto potenciado por las habilidades de este mundo, la persona logró entender y, finalmente, crear algo grande. El protagonista se encontró frente a un aparato impresionante, una máquina diseñada para enviarlo de vuelta a la Tierra. Para el creador del jardín, era la culminación de años de esfuerzo y desesperación. Y lo logró, al menos en parte. Los apuntes revelaban que había enviado una especie de avatar, una proyección de su propia experiencia condensada, y pudo controlarla, remotamente, en su mundo natal. Pero la alegría fue corta. El costo de ese viaje interdimensional era una locura. En solo una semana, el creador había gastado 7 años de experiencia, 7 años de trabajo. Su cuerpo y alma seguían atados a fantasía, y esa base secreta se había convertido en su prisión, debilitado y hambriento. El protagonista, al leerlo, sintió el golpe. 7 años de vida por 7 días de una existencia parcial era un precio altísimo. El creador había llenado las paredes del laboratorio con más notas y dibujos, buscando una solución, un camino de vuelta real. Pero se había topado con la cruda verdad. Un avatar no podía usar el mismo poder que su verdadero ser. Si fuera posible, habría extendido su tiempo en la Tierra. Calculaba si con sus 25 años de experiencia lograría 25 días, pero sabía que ese no era el camino. El protagonista se paró frente a la máquina, con una nueva idea en mente. No, él no necesitaba tanto tiempo, y tampoco iba a desperdiciar tantos puntos de experiencia en un viaje tan inútil. Él solo miró un componente clave de la máquina, una pieza que brillaba con una luz extraña. De pronto, un velo de energía verde lo envolvió, transportándolo a un recuerdo, a un anhelo profundo. Pensó en sus viejos días, en sus padres, en la tranquilidad de pasarle sus saludos y de su corazón en paz una vez que terminara lo que fuera que tenía que hacer. Y así, en un parpadeo, el protagonista se encontró de pie en medio de una calle bulliciosa, bajo un cielo azul brillante. ¡Había vuelto! O al menos eso creyó. Una sonrisa de alivio y asombro se dibujó en su rostro, mientras observaba los autos modernos pasar y la gente charlando. «Civilización moderna, caras felices», pensó, sintiendo una punzada de nostalgia. Pero la ilusión se rompió tan rápido como apareció. La imagen de un edificio moderno y limpio se transformó, revelando muros destrozados y escombros. «¿Eh?», alcanzó a decir, perplejo.
El cielo, antes radiante, se tiñó de un resplandor rojizo y púrpura, y una explosión de luz devastadora lo envolvió. Escombros volaron por todas partes, mientras el protagonista apenas lograba protegerse, un grito de sorpresa escapando de su garganta. Entre el caos y la brillantez cegadora, una figura imponente se materializó, una valquiria, con su armadura y una mirada severa. El protagonista, aún aturdido, la miró con pavor mientras la guerrera desataba una ráfaga de energía roja que sacudió el lugar. La escena cambió drásticamente, volviendo por un instante al componente brillante de la máquina, ahora siendo impactado por una serie de potentes descargas de energía azul que lo hicieron estallar en pedazos. Era como si la misma estructura que prometía un viaje a casa ahora se estuviera desintegrando, víctima de una fuerza externa. Y en ese nuevo estallido de caos, el protagonista volvió a la acción. Con sus alas rojas desplegadas y los ojos encendidos, se enfrentó a una horda de ghouls que surgieron de entre las ruinas. ¡Muévanse!, gruñó, desatando un rayo de energía púrpura que los arrojó por los aires. Estaba de vuelta en su elemento, combatiendo, pero en un mundo que ya no era el que recordaba. Ya había perdido la paciencia con esos bichos. Él solo tenía una cosa en la cabeza: volver a la Tierra, y la necesitaba para ya. Como si el universo lo hubiera escuchado, un rayo rasgó el cielo y una imponente torre apareció en medio de la desolación. Adentro, un camino se abría paso hasta una figura que los esperaba. Era el Rey Demonio, un ser de pelo blanco, cuernos y una sonrisa que prometía problemas. Con un chasquido, el suelo se resquebrajó y un haz de luz impactó cerca de nuestro protagonista, quien lo miró fijamente. El Rey Demonio lo observó, una sonrisa en su cara. ¿Vos sos el héroe?, preguntó, con un tono que dejaba claro que ya sabía la respuesta. Nuestro protagonista, sin perder la compostura, le respondió que sí, que no hacía falta presentaciones porque, de todos modos, no lo iba a recordar. El demonio, intrigado, notó que el protagonista había sido invocado hacía menos de 2 semanas, a lo que éste, con la confianza que le caracteriza, presumió de su talento. El Rey Demonio lo miró de arriba abajo, reconociendo su potencial, pero también su inmadurez. ¡Qué lástima!, pensó. Si hubieras entrenado 500 años más, quizás hubieras sido un oponente decente. En ese momento, el aura del Rey Demonio explotó, revelando su verdadera forma y un nivel de poder que lo ponía en otra liga. Era un primer demonio, nivel 999 más, con habilidades que desafiaban toda lógica. ¿No es así, héroe?, le preguntó, sus ojos rojos brillando con malicia. El protagonista sintió la presión, pero no se amedrentó. Sabía que derrotar a este ser significaría un salto enorme en su poder. «Maldición», pensó, apretando los dientes mientras el Rey Demonio desataba una ráfaga de energía púrpura que lo golpeó de lleno, hiriéndolo y lanzándolo por los aires. Haber recibido un golpe así era algo que le había pasado solo 2 veces en su vida. El Rey Demonio se rió, viendo al protagonista estrellarse contra las ruinas. Sin darle tiempo a recuperarse, lo agarró con una mano y una explosión de energía roja envolvió el lugar. Pero en lugar de terminar con él, el Rey Demonio le hizo una oferta inusual. «Tengo una propuesta para vos», dijo, con una sonrisa aún más siniestra. El protagonista lo miró, perplejo. «¿Una propuesta?», preguntó. El Rey Demonio solo agregó: «Mencionaste regresión, ¿verdad? ¿Tal vez crees que conoces bien este mundo?». La conversación había tomado un giro inesperado. Sin embargo, el Rey Demonio, con una sonrisa que no prometía nada bueno, le dijo que lo que él creía saber era solo la superficie de la verdad. Lo desafió a entrenar y volverse más fuerte para retarlo de nuevo, como si el protagonista no fuera más que un juguete con potencial. Pero nuestro héroe, a pesar de la paliza, no se achicó. Con una mezcla de desafío y furia, le respondió que si el Rey Demonio pensaba que él había regresado por ser débil, estaba muy equivocado, si hasta había derrotado a Socia. El Rey Demonio, sin borrar su sonrisa, reconoció su potencial. «Lo sé. Ahora mismo podrías convertirte en un Rey Demonio, sos un recipiente excelente», le dijo, pero añadió que todo lo que buscaba el protagonista era escapar de ese mundo. El héroe, desesperado, le gritó que él también necesitaba irse ya,
«Morí rápido», exclamó, y en un estallido de energía verde atacó con todo lo que le quedaba, impactando de lleno en la torre que comenzó a desmoronarse. Pero el rey demonio, casi divertido, le devolvió el golpe final mientras le advertía: «Todavía no es tarde, héroe». El impacto fue devastador y el protagonista vio cómo la mayoría de sus niveles desaparecían en un instante, cayendo de 2829 a 900. De repente, todo se volvió una luz cegadora. Cuando la luz se disipó, nuestro héroe se encontró en un lugar desconocido, desnudo y confundido, sentado en el centro de un extraño círculo mágico violeta. La pantalla de un sistema apareció frente a él, mostrando su nombre, Kang Han-soo, y unas estadísticas que lo dejaron helado. Poder de combate F, logros F, reputación F, personalidad F, todo en F, un resultado desastroso que le gritaba que esto era imposible. Nombre Kang Han-soo, y unas estadísticas que lo dejaron helado. Poder de combate F, logros F, reputación F, personalidad F. Todo en F, un resultado desastroso que le gritaba que esto era imposible. Y no solo eso, el sistema no tardó en confirmar su fracaso con un mensaje claro: «Inaceptable, fallaste», sentenciando que había matado a un compañero, un acto inhumano e imperdonable. Sus habilidades adquiridas ilegalmente habían sido invalidadas y penalizadas, y se le advertía severamente que tales incidentes vergonzosos no debían repetirse. El veredicto final: el reexamen va a empezar. De repente, una figura angelical y alegre, Lanvel, lo recibió con un «Bienvenido, héroe». Pero Kang Han-soo, que ya se las solía todas, no estaba para más cuentos. Aunque ella intentaba explicarle que este lugar es fantasía, él la interrumpió, harto de la misma cantaleta. «No estoy escuchando, ¿ok? Estoy escuchando con mucha atención, señorita Lanuvel», dijo con un tono que dejaba claro su hartazgo. Justo en ese momento, otro joven de pelo rubio apareció, un chico confiado que se presentó como Luke y le dijo a Kang Han-soo que preste atención a lo que hago. Kang Han-soo, con los ojos como platos, no pudo evitar preguntarse qué significaba eso. Luke, sin perder el tiempo, invitó a Lanvel a seguirlo. El rey debe estar esperando. Mientras caminaban por los pasillos, cubierto con una simple túnica, Kang Han-soo se mantenía en silencio, observando cómo Luke se desenvolvía. Al encontrarse con un tal Sir Alex, comandante de los Caballeros del Reino, Luke, con una seriedad que sorprendió al mismo Alex, se presentó y le expresó su respeto, reconociendo su conocido poder para derrotar al Rey Demonio. Poco después, el Rey Fedonar les encargó la misión de vencer al Rey Demonio. Luke aceptó sin dudar, declarando con aplomo que él era un héroe del futuro que ya derrotó al Rey Demonio y que volvería a proteger el reino, ganándose de inmediato la admiración del rey. Mientras Luke se acomodaba cómodamente en un sillón, bebiendo de una taza como si esto fuera su casa, Kang Han-soo, sentado en otro sofá, no podía creer lo que veía. Soltó, confundido por la velocidad con la que Luke había resuelto todo. El rubio, con una sonrisa, le explicó que este proceso ya se sabe en la Tierra. La mención de «¿la Tierra?» hizo que Kang Han-soo reaccionara con una sorpresa genuina. Luke, que se llamaba así, le sugirió a Kang Han-soo que eligiera un nombre de fantasía para ganar puntos de reputación, pero Kang Han-soo se negó rotundamente. «Kang Han-soo, estoy bien sin cambiarlo», sentenció. Luego le preguntó a Luke, un graduado, es decir, alguien que ya había completado el ciclo de héroe, por qué había regresado. Luke le confesó que si bien había aguantado bastante en una batalla contra Valkyrie, me derrotaron porque me superaban en número. Luke explicó que la situación en la Tierra no era nada buena. De hecho, era tan grave que él solo representaba el 30% del poder total del planeta. Con esas palabras, un aura de poder lo rodeó mientras se preparaba para guiar a Kang Han-soo por el camino más rápido para aumentar sus habilidades. Kang Han-soo, que solo pensaba en conseguir poder para volver a casa y ya había aceptado la oferta de Luke, lo miraba atentamente. Entonces, como una demostración brutal de lo que le esperaba, una figura similar a un dragón blanco invocada por Luke lanzó un potente ataque de energía verde que impactó de lleno en Kang Han-soo. El golpe fue tan fuerte que lo hizo caer, aturdido, sin entender bien qué acababa de pasar.
Cuando Kang Han-su se recuperó, estaba en un lugar distinto, preguntándose en voz alta dónde estaban. Luke, con su habitual sonrisa, le explicó que era el gimnasio de la escuela secundaria. Bromeó que las peleas entre seres poderosos como ellos no podían hacerse en las instalaciones de una escuela primaria. Ahí, con su nueva ropa formal y una confianza desbordante, Luke le mostró su ventana de estado, nivel 999 Plus, Santo de la Espada, con habilidades que incluían maestría con la espada divina y una bestia divina, un verdadero veterano. Kang Han-su, con su peculiar sentido del humor, hizo una pregunta que nadie esperaría. ¿Usted, instructor en prácticas, era de verdad un hombre? Luke soltó una carcajada y aclaró el malentendido. No era un instructor en prácticas, sino un miembro del consejo estudiantil, su superior, por decirlo de alguna manera. La conversación se interrumpió abruptamente. Luke, con un tono serio, anunció que tendrían que dejar de hablar porque unos invitados no deseados estaban a punto de llegar. Un brillo en la distancia confirmó sus palabras. Sin perder tiempo, Luke, ahora con su atuendo de batalla, miró a Kang Han-su y preguntó si estaban listos para ver las habilidades de su junior. Inmediatamente, invocó a su imponente bestia divina, el dragón blanco, que brilló con una energía verde, lista para la acción. Sui preguntó si estaban listos para ver las habilidades de su junior. Inmediatamente, invocó a su imponente bestia divina, el dragón blanco, que brilló con una energía verde, lista para la acción. Pero la batalla no se hizo esperar. Un ataque energético estalló, y entre la luz, una figura angelical, una valquiria, apareció sobre un risco. Con una mirada de molestia, le reclamó a Luke por su intromisión. Luke, sin inmutarse, le preguntó cómo los había notado tan rápido, y remató diciendo que al parecer no eran los únicos que le seguían los pasos a su junior, Kang Han-su. Listo para la acción, Luke desenvainó su espada, declarando que los intrusos eran descendientes del traidor. La valquiria respondió, acusándolo de ser uno de ellos, y en ese instante, el dragón blanco de Luke desató su furia con un rugido ensordecedor, lanzándose al ataque mientras Luke parecía darle la bienvenida a la diosa del campo de batalla. La energía del dragón blanco resonó, provocando una explosión que hizo temblar el aire. Mientras tanto, otra figura femenina, vestida de rojo, se acercó a Kang Han-su. Con una actitud calmada, le exigió que le entregara la espada sagrada. Kang Han-su, con su capucha puesta, simuló sorpresa y preguntó si acaso la había prestado. La mujer, ignorando su sarcasmo, conjuró una espada brillante y le dejó claro que su rendición también era sinceramente deseada por alguien más. Kang Han-su se desconcertó, preguntando si se refería al primer héroe. La mujer, sosteniendo una pequeña figura que se parecía a él, le reveló que ese héroe ahora era un rey que gobierna una galaxia. Sorprendido, Kang Han-su se preguntó por qué alguien tan poderoso lo querría a él, si seguro tenía seguidores muy talentosos. La mujer le aclaró que era todo lo contrario. Su territorio era inmenso, pero el talento era escaso. Y sí, los príncipes y héroes que Kang Han-su había eliminado también eran parte de ese talento, ocupando roles importantes. Confundido y algo enojado, Kang Han-su preguntó quién era ese dios de la fantasía tan hostil. La mujer explicó que nadie conocía su verdadera identidad. Para simplificar, lo llamarían el director, y su objetivo era criar perros de caza como Kang Han-su y el primer héroe para usarlos contra aquellos que se oponían. Entonces le repitió la pregunta, ¿cuál era su respuesta? Kang Han-su, todavía procesando todo, preguntó, ¿qué respuesta? La mujer fue directa. Vas a devolver la espada sagrada y te vas a rendir, ¿sí o no? Le aseguró que el director le había garantizado el mejor trato posible. Mientras Kang Han-su meditaba su decisión, la mujer lo presionó. No podés ignorar esto, estudiante. En ese momento, Luke, que estaba enfrentándose a la valquiria con su dragón, gritó que el primer héroe temía el potencial de Kang Han-su. Esto hizo que Kang Han-su atara cabos. Por eso es que me garantizó un buen trato. La mujer, furiosa por las palabras de Luke, le advirtió que no hablara así del director. Y Luke, ignorándola, le advirtió a Kang Han-su, estudiante. La mujer aprovechó la distracción para lanzar un ataque letal, gritando «Morí», que impactó de lleno en Kang Han-su. Luke, viendo la situación, observaba el cielo, pensativo. «Dijiste que este lugar es una instalación de secundaria, ¿no?», se preguntó, como si la escala de lo que estaba sucediendo comenzaba a trascender la simple batalla en un gimnasio.
Cielo, pensativo. Dijiste que este lugar es una instalación de secundaria, ¿no? Se preguntó, como si la escala de lo que estaba sucediendo comenzaba a trascender la simple batalla en un gimnasio. La simple batalla en un gimnasio. Mientras tanto, Kang Han-su se mantenía firme. Aunque el sistema lo calificaba con niveles de alumno de primaria, él sabía la verdad. Una energía púrpura empezaba a rodearlo, como si la propia realidad reaccionara a su desafío. ¿De qué sirve lo que haga si no se va a ver en mi libreta de calificaciones?, pensó con una sonrisa cargada de ironía y los ojos brillando con una luz extraña. Justo en ese momento, su verdadera ficha volvió a aparecer. Nivel 2837. Trabajo Rey Demonio. Y una lista interminable de habilidades en Max o SSS. Sí, la verdad era que este tipo era un verdadero monstruo, muy lejos de las calificaciones de F que le habían impuesto. Con esa confirmación, la sonrisa de Kang Han-su se amplió, transformándose en una mueca de pura confianza. Entonces, ¿qué tal si salimos a dar una vuelta?, soltó, invitando a la acción. Una de las mujeres que lo observaba se puso furiosa. «¿Este mocoso qué diablos quiere?», gritó, sorprendida por su actitud. La respuesta de Kang Han-su no fue verbal. Un inmenso golem de piedra con ojos resplandecientes se manifestó de la nada. Encima de su cabeza, pequeño pero desafiante, estaba Kang Han-su. El golem cargó con una fuerza imparable, lanzándose contra el dragón blanco de Luke, que respondió con un rugido potente. La batalla de titanes estalló, con golpes que hacían temblar el aire y explosiones de energía púrpura. El golem de Kang Han-su dominaba la situación, mostrando una fuerza bruta que dejaba al dragón tambaleándose. Cuando el polvo se disipó y la criatura de piedra se irguió victoriosa, el sistema actualizó los datos de Kang Han-su. Su nivel había pegado un salto, pasando de 2837 a 3460 en cuestión de segundos. Con una sonrisa de oreja a oreja y los ojos brillando con una luz salvaje, Kang Han-su miró a su alrededor. «Bueno, ¿quién sigue?», preguntó, listo para el siguiente desafío. De repente, Kang Han-su se encontró solo en medio del campo de batalla. ¿A dónde se habían ido todos? La respuesta llegó rápido, en forma de una valquiria que se lanzaba sobre él espada en mano. Mientras tanto, Luke, furioso por la derrota de su dragón, lo enfrentó con una mirada de rabia, amenazando con matarlo. Pero Kang Han-su, con su gigantesco golem de piedra a sus espaldas, solo se rió de él. Con una sonrisa socarrona, le dijo que era demasiado chiquito como para poder escucharlo. La mujer de rojo aprovechó para atacarlo con una daga. Pero él ya estaba listo. Con un brillo en los ojos, lanzó un rayo de energía que la golpeó de lleno. La mujer gritó de dolor, sus ojos se llenaron de terror y cayó al suelo derrotada en el acto. Kang Han-su la miró, tirada, y con un tono burlón comentó que parecía tener muchos malos recuerdos y que no le vendría mal uno más. Sin darle tiempo a reaccionar, desató una ráfaga de energía multicolor que se condensó en una esfera masiva. Esta cayó con una fuerza brutal sobre la mujer de rojo, dejándola aún más maltrecha. Luke, que observaba todo desde lejos, no podía creer el nivel de poder que Kang Han-su estaba mostrando. No hay forma de que sea un estudiante de primaria, pensó, dándose cuenta de lo equivocado que había estado en su evaluación. Intentó detenerlo, gritándole que él no era un enemigo, que era del consejo estudiantil. Pero Kang Han-su, con una sonrisa que helaba la sangre, le respondió: «Si vos sos del consejo estudiantil, yo soy el director». Y antes de que Luke pudiera decir algo más, el golem de piedra levantó su gigantesco pie y lo aplastó contra el suelo. De entre el polvo y los escombros, Luke apenas pudo sacar una mano, intentando, con su último aliento, recordar su estatus. «Yo soy tu señor». Era inútil. Kang Han-su no tenía piedad. Cuando el golem retiró su pata, Luke quedó reducido a una insignificante manchita en el piso. Kang Han-su, que ahora se había subido a la cabeza de su golem como si fuera un trono, sonrió satisfecho. Se sentía refrescado y su nivel había subido otra vez, de 3460 a 3524. Desde su improvisado trono, Kang Han-su decidió que era hora de poner en orden la caja negra antes de volver al terreno de evaluación. Con la satisfacción de su reciente victoria, se puso a trabajar en sus habilidades. Empezó a mejorar su poder sagrado y su poder mágico, llevando ambos a un nivel Z.
no era poca cosa, y notó que el proceso le estaba consumiendo una cantidad de recursos impresionante. Pero Kan Han-su estaba convencido de que iba por el camino correcto y con un esfuerzo final llevó sus habilidades al max. Luego se centró en una habilidad en particular, espíritu. Al subirla al nivel Z, se reveló una capacidad extraordinaria, la posibilidad de reencarnar en un espíritu. Un poder que sin duda cambiaría las reglas del juego. ¡Pero qué capitulazo tan bestial! Así como el prota dejó a Luke hecho una manchita, ustedes dejen hecho una manchita ese botón de suscribirse y comenten abajo qué otro manga quieren que destripemos. Nos vemos en la próxima.